Basilio, Hino e Ismael, ¿de qué vivía Valsalobre en vuestros años, vamos a decir, tiernos o de juventud? Agricultura y ganadería. Si me refiero, por ejemplo, yo nací en el 41, me pilló la posguerra aquella. Había hambre aquí se pasaba, en aquellos tiempos se pasaba, por lo menos en mi casa. Pues mi padre, yo al colegio prácticamente no iba. Mi padre tenía, en aquel tiempo, casi todo el mundo tenía un par de mulas. Luego para mantenerla, mi padre labraba con una vaca y una mula. Era complicado, ¿eh? Porque la mula tiraba por un sitio, la vaca para otro. Bueno, pues entonces yo al colegio fui muy poco. Mi padre iba a labrar y a mí me llevaba, Ismael sabe y ella igual, cuando iban labrando y salían las piedras, yo quitando las piedras nosotros le decíamos un majano. Un montón Normalmente a la orilla de la parcela. Un montón de piedras y llevaba ahí. Donde dividía con otra parcela, ahí ni le estorbaba al otro ni aquí, y el otro echaba piedras y tú también. Sigo contando un poco y luego que cuenten ellos, ¿no? No, sí, eso lo hemos vivido. Eso con los 7 o 8 años. Luego mi padre fue 2 años mulero. Mulero se guardaba las mulas del pueblo. Todas las mulas del pueblo. Luego había una subasta y el que mejor lo hacía, o sea, que se quedaba con la subasta para guardar las mulas del pueblo. Entonces luego se pagaba más o menos con trigo, ¿te acuerdas? Media fanega, depende de las mulas que tenías. Al mulero le dabas o 3 celemines. Entendí de celemines y fanega. Si alguna cosa mira, eso es un celemín. Ah, está, sí. Y tendrá también. Depende de las mulas que tenías, pues se le daba celemín, 3 celemines, media fanega. Bueno, si alguna cosa me rectifica, pues yo voy a seguir luego siguiendo. No, sigue. Y entonces, imagínate, yo pues 2 años con mulero, a los 12 años yo estaba ya con un amo de pastor, con 12 años, que ayer le explicaba en el monte, ¿te acuerdas que le expliqué? Con 12 años estaba en el monte, y de allí que habrá 1 hora y pico andando, yo cerraba el gano allí y venía de noche. Pero más o menos cuando estaba el año, que luego fue mi suegro, con el que había estado yo de trabajo, o sea, de pastor. Pero yo estaba más en la parte de Carrascosa, que pega la parte de Carrascosa. Luego estuve 3 años, después 13, 14 y 15 años, era el alcalde aquí, que era Chavarrías, no sé si os suena, bueno, no suena, a vosotros sí. El abuelo de Lourdes. El abuelo de Lourdes, exactamente. Entonces estuve 3 años y estaba en la parte aquella, entre la Mojonía Peñalén, Villanueva y Carrascosa, que se me tenía yo el ganado. Y esa zona, ayer hicimos una excursión, que diga Ismael, y corrimos parte, bueno, a esa zona entramos poco, más o menos era término de Valsalobre, común. Entonces esa parte, y yo más o menos he seguido viniendo, yo estoy en Barcelona, pero he venido todos los años. He venido para Semana Santa, vengo para las setas, o sea, en las setas. Entonces sigo recordando. Y es un monte, Sarrazuela, suena Sarrazuela, que es nombrada en Cuenca, Sarrazuela. Eso es un monte que lo que es el término, lo que es el suelo pertenece a Valsalobre, pero luego cuando se hace una corta del monte, pertenece a 7, o sea, es 7 aldeas, ¿no? 7 aldeas, es Valsalobre, Carrascosa, Leteta, El Tobar, Masegosa. Y la cueva. Y va al tablao que ha desaparecido, que también era. Y así ha sido la vida de momento. Y después ya, a partir de esa edad, yo aún estuve otro año con uno de Valtablao, que tenía ganado, que luego se podía vivir a Leteta. Y entonces hacíamos las transhumancias, esa que le llaman, si me sale ahora. Transhumancia. Bajaban a Andalucía. Entonces por invierno bajábamos a Andalucía, mejor temperatura, con el ganado, y luego por el verano subíamos a Sierra Cuenca, como decía, encima del Cuervo, lo que es la muela aquella encima del Cuervo, toda la parte aquella, ahí teníamos el ganado por el verano. ¿A qué zonas bajáis de Andalucía? La parte era a pie de Sierra Morena. Nosotros embarcamos en Chillarón, y desembarcamos al Muladío, el pueblo del Muladío, ¿lo suena? Pues ahí desembarcamos. Y luego de allí íbamos con el ganado
Diferentes por la zonas, no vereda, todos iban la al vereda, mismo. dijéramos la vereda, se llama vereda y es también la cañada, o sea, como la real. La cañada real es la principal y las veredas Entonces, son iba los por esos ramales. sitios. Entonces allí pasábamos el invierno, que por cierto fue un invierno aquel fatal, que empezó a llover, no había comida y las crías se morían. Se morían de... los animales las ovejas no tenían comida, no había leche, se morían. Por la mañana había, cada mañana, de 30 a 40 corderos, y se los llevaban a un pueblo que le llamaban Castellar. No sé si os suena, que está también al pie de Sierra Morena, más aquella parte. Y venían gente que tenían bares, los llevaban para aprovechar y te pagaban los... ¿Y tú, Dino, qué recuerdas de tu juventud? Pues yo, de ir a segar, a carrear, con 7 años. Sí, Íbamos ¿no? al monte, Se usaba. a trillar, a lavar al río. Yo al colegio sí que he ido, hasta los 15, hasta los años que 14, tocaba, 14, ¿no? Y eso, La escuela estaba aquí. la escuela sí, había está escuela frente a la niños y fuente. niñas, Había de chicos y chicas, íbamos separados, los chicos con las chicas. Y bien, y bueno, lo recuerdo pesado. El verano para mí era muy pesado. Eso de ir a segar, traer los haces, ir a la era, a trillar, a blentar, a meterlo. Faena pesada. Claro, y porque este era uno de los momentos más cruciales del año, ¿no? La siega y La luego el siega y trillar, lo el más cereal. pesado, claro. Digamos que De más para las cereal. chicas, para nosotros era más duro todo. Ahora cuando me toque a mí, Ya verás. Pues, frío no vas a llevar. no, pues Ismael, ¿nos sí. podrías también contar en qué consistía, incluso para alguien que ahora ya no lo entienda, en qué consistía esa siega y ese trillar del cereal en estos meses calurosos? Pues segar, lo que era segar duro, Con la porque hoz. tenías que ir con la mano y la hoz, y te pinchabas. Y, Tenías que madre. llevar unos manguitos. Sí, bueno, durísimo, aquello era duro. Y luego pues en la era, allí sentado en la trilla dando vueltas detrás de las mulas, el sol cayéndote y tú nada más queriéndote ir a jugar. Y tu padre te decía, te quedas ahí sí o sí. O sea que es duro. Yo a mi padre Sí. le decía, voy a por agua fresca. Sí, Para que se quedara mi hermano que fuera trillando, pues yo despejarme un poco. Me bajaba a la fuente y mi padre cuando llegaba dice, pues sí que estaba lejos la fuente, ¿no? Luego era muy duro, pues en otoño y todo eso, se cortaba en Serrezuela, se cortaba aquí, y hacer leña. Y iban los hombres Y las con el mujeres hacha y haciendo todo. la leña y los chiquillos y las mujeres recogiéndola, haciéndola a montones. Perdona, mira, yo voy a hacer con esto de la siega, o sea, de la trilla, porque ellos vivían, dijéramos, han vivido en unas familias un poco más... No, que también más, tú nos llevas 10 años Tenían más tierra Sí, y ya yo sí. hambre, Tenían hambre más- digamos No, que en mi yo no casa pasé. éramos- En mi Yo casa he vivido, tampoco, dijéramos, una pero- familia más, en aquellos tiempos más pobre, claro, al ser más mayor. Entonces, lo de la trilla, yo he trillado en casa de ellos, Yo me dedicaba, con 7, 8 años, y iba trillando. Y yo tenía, luego te daban una rosca, Ah, eso. Sí. es como una rosca, como un pastel, pero una especie de, ¿sabes? Una rosca más buena. Como si fuera un pastel. Sí, iban las Entonces- mujeres a hacer el pan y de lo que plegaban hacían Entonces- un rosquete. Cuando terminaba la trilla, a lo mejor yo había ganado, o sea, no me había ganado, me pagaban, me daban la comida y me daban una rosca. Por Sí, cierto, tu por cierto, hermano por dice cierto, que mi madre, abuela es tu la ma- que mejor les hacía, le gustaba, ¿no? La hacía muy bien. Si yo sabía de todas las familias quién hacía la Sí. rosca mejor. Eso dice Entonces- tu hermano. Llegaba y a lo mejor tenía, pues a lo mejor 15 o 16 roscas. Y eso mi madre las guardaba en una artesa aquella de Que madera. tenía para... Y había pan para Claro, porque entonces tiene cuando iban a nada. trillar es que nosotros éramos pequeños, Claro, mi hermano y yo éramos pequeños Sí, y no sí, yo, podías. claro, Entonces mi más o padre menos, buscaba. Aventuras de mi esa... padre no tenía Cuando tanta había siega que... como ellos. Bueno, a ver si acaba, te lo cuento. Bueno, pues yo me dedicaba a esas cosas, Porque a antes, trillar. antes de la siega había que escardar, ¿no? Claro. Escardar, Sí, escardar y todo eso. a Sí, bueno, escardar sí, iba yo a escardar. Ibas a escardar y te escaqueabas y tu madre con la horquilla, mi madre con la horquilla de sujetar los cargos, nos daba en el culo a mi Pero hermana y a mí para que no nos Ahora, ¿por qué escaqueáramos. será que el trigo es tan bajito? Y cuando yo era Porque pequeña, no les interesa el- la caña. el no. trigo yo no me veía cuando iba a escardar de lo Y no. alto que era. Lo han modificado, la caña no le interesa a los ganaderos, ¿No? les interesa las pigas, el grano. Pero La dice el caña primo que ahora el Claro. pienso ya no es como guardaba mi padre o tu padre,
para sembrar para otro año. No, Ahora ya tienen que comprarlo, será... claro, lo fertilizan y lo cuidan. y Como todo eso. ya. Hay unas anécdotas que cuando había que cambiar un tejado, claro, pues las tejas las hacían por aquí los tejeros, ahí en Sí. los cuartos hacían la teja, pero la madera tenías que ir al monte y el forestal no te daba permiso. Por la noche por ahí con las mulas arrastrando las vigas, por ahí escondiéndolas, el forestal que sabía que estabas de obra vigilándote, aquello eran unas odiseas. Luego por ahí por la cuesta aquellas las tirabas por la noche, por las vigas para abajo, ¿no te acuerdas de todo? O sea, Yo unos me acuerdo, historiones, Eso no. unos historiones fuera de serie. Me acuerdo más de las cosas antiguas que Y hacían la cal también, ¿no? Hacían aquí caleras, que la había la calera. cal. Aquí se hacían como unos hornos, ¿eh? Entonces se ponía se hacía, digamos, como una cueva, Un la huequete. nave de piezas, un hueco, entonces al saber lo que era liaga, todo lo que es una cosa Tía. de monte, entonces se le prendía por abajo, se estaba eso de noche y día, o sea, se relegaban dijéramos, se hacían grupos, por ejemplo, Ismael, por ejemplo, Más o Eso menos la cuadro, ¿no? familia, los que se llevaban bien. te relevabas y con esa cal luego es lo que se hacían las paredes Se a pintaba. pintar. y la arena. Y luego los Mira, chiquillos, Ajá. porque Paredes antiguas, él nos lleva 10 años y dice que aún pasó hambre. Ella y Yo yo, no. hambre no hemos pasado, pan Yo- no nos ha faltado. yo- Chocolate lo veíamos cuando lo veíamos. Yo pasé. Íbamos a Katia Feliz a comprarlo. Claro. Y Mis padres, o sea, mi madre si había algo de pan, yo tengo un hermano que también me parece que vendrá, no sé si el día que vendrá, es 3 años más joven que yo. Y yo a mi hermano no le dejaba comer el poco pan que había, que tenía una hermana, a la base, La base. que es 6 años más joven que yo, que está pobrecilla, no sé si la has visto que pasaba por ahí. Pues el poco pan que había, yo ya tenía más conocimiento y no le dejaba comer a mi hermano pan para que se lo comiera ella. Anda. No comía. Y luego nosotros, porque dinerillo para que te dieran un duro, te daban antes el guantazo, pero venían a comprarte de piedra, manzanilla, el esplego y todo eso, y los chiquillos, mi hermana y yo me acuerdo, nos íbamos por ahí con un saquejo y con ese dinerillo para pasar el verano, de fiestecilla con ese dinerete. Por ahí con el saco al hombro, tío. Ahora que has mentado el pliego, aquí Sí. había una caldera que se destilaba y todo. Estas son más aventuras veraniegas, ¿no? La de la trilla, el despliego, pero también en invierno se están perdiendo, era el momento Buah. ojo, de hacer las hogueras, ¿no? Se hacían hogueras para distintas fiestas, ¿no? Y para San Julián. Antes de que... Y las salinas, que también se vivía de las salinas. Que había unas salinas que Bueno, eran para el verano. vivía esa Antes de familia, cambiar a otro Ayer, tema. ayer estuve precisamente, Las salinas están ahí del abajo, que poco ahora que se han había, perdido. ayer estuve con Agustín, Sí. que Ah, es el Agustín, chico que es de los que Reños. tiene ha visto una casa que hay abajo, si uno se entra abajo, de la carretera, que hay una Eso una eran casa las grande salinas. allí, son las salinas, ahí estaban las albercas, y ayer estuve viendo, me enseñó él, que es el dueño de la finca esa, dice, vamos a ver el pozo de su abuelo, Madre mía. se llama ¿cómo estará el eso? tío Marcelino, ¿te acuerdas Sí. del tío Marcelino? ¿no? Tío salinero toda la vida. Sí. Entonces, yo veía cuando hay un pozo, hay una noria, y vosotros nos Yo no lo he acordáis de visto. la borrita que había. Yo no la he visto. Iba dando vueltas, Y sacaba el iba agua. sacando el agua, y entonces había un estanque ahí, se llenaba de agua, y de ahí pasaba a las En el verano albercas. para que cuajase la sal. Aquí consumía, o sea, salía sal para toda la comarca de aquí. Venía de Villanueva, de la parte de Villanueva, Peñalén, o sea, de Carrascosa, Guadalajara, luego la Beteta, parte de Carrascosa, Carrascosa, Poveda, o sea, toda la parte toda la zona aquí suministraba sal, sobre todo para el ganado. O sea, se Los dejaban animales. las piscinas hasta que se evaporaba el agua y se quedaba la No, Sí, la se piscina ponían no, dos, tres sacaban deditos, las de albercas. de lo grande a lo pequeñito. Se cuajaba y luego la sacaban. No sé si bajaréis, que a lo mejor lo este salinero, el señor Marcelino, tú sabes, era carpintero también. Ah, también, es verdad. Y tiene allí, yo lo que pasa es que ya está todo estropeado, o sea, dijéramos lo que es la nave, se ha ido abajo ya, pues claro, ya mucho tiempo que no se... Yo la vi en funcionamiento y ahí me salió el gusanillo de la Ahí- carpintería. Ahí se, Soy aprendiz de banistería. aparte Ahí de me las, salió el gusanillo. Y desde ahí he ido a Alemania a hacer ventanas. Sí, la abuela. aparte del negocio de la sal, él tenía el carpintero, ahí se hacían puertas para Todo. casas, las ventanas. Ataúd. Todavía hay un ataúd ahí. cosas que hay. Y los ataúdes. Sí, sí. Aún hay uno. un ataúd. ¿Te lo ha enseñado Agustín? Sí, sí. Los ataúdes los hacía él. Toda esta zona aquí. Eso está bien. Y era, dijéramos, esta familia. Ventanas, todo.
Y antes de pasar a las hogueras y de irnos del tema de la trilla, ¿qué recordáis de lo que era el tema, o sea, el momento de trillar y de aventar también el polvo que había en las eras, verdad? El tamo, que se Me llamaba. endiñaba mi padre a retirar la paja en la máquina de ablentar, salía por un lado el El trigo pez. o el grano y mi madre echaba y mi padre dándole. Y a mí me endiñaban a quitar la paja y a medio montón ya no cabía allí, ya se me ha podido... Eran trabajos Aquello duros. era... Y luego no había no había cuarto baño, al río a lavarte No, y si íbamos no, al río. a regarte en un Sí. barreño con acazos. No había Pero sí era duro, retirar Te la picaba paja. un montón Y aquello. ¿aventar con la horca antes de que llegara la máquina? Sí. Yo no, a lo Yo no. mejor él Sí, sí. sí. Yo no. Nosotros ya teníamos, nuestros Nosotros padres ya teníamos. tenían máquina. Ellos compraron, Mis padres vosotros compráis tenían máquina máquina. antes. Sí. Pero mi padre ya compró la máquina más tarde. Y luego es que tú no llevas 10 años, esos 10 años han sido más duros. Claro. Ahora tengo 84, ¿cuántos tienes tú? Yo voy a cumplir 68. Y Yo- tú yo 68. 71. Pues fíjate. Esos años fueron los duros de la posguerra. Hombre, Yo claro, ya... son los más duros que había, porque Claro. entonces, Sí. incluso mi padre, en aquellos Y- tiempos, cuando te digo de mi hermana que no tenía, mi madre se quedó aquí, mi padre se bajó a Andalucía. las, Entonces bueno, bajaban, que yo acaba. bajé en tren, pero mi padre tardó 30 días de aquí andando con vacas y mulas, porque claro, llegaba el invierno, no había para echarles, y se bajaba a Córdoba. Mi padre bajaba con el tío Rufino. Con mi tío Rufino. El tío Rufino, exactamente, bajaban. Y entonces mi madre se quedó aquí. Cuando llegaba mayo ya no había trigo, no había nada y no había para comer. Mi madre me acuerdo, porque aquí había mucho huerto y entonces, sobre todo judías, no faltaban ni patatas, No. es lo que más había. Y mi madre me acuerdo que los pepinos los echaba en vinagre. Ah, sí. Y yo le decía, mamá, lo que decía, digo, pues esto Madre. es lo que me da, lo que da más hambre. Tú tenías pan y comías un pepino, a lo mejor con unas patatas, que es lo que había, patatas Yo, o eso, sí, judías, sí. cosas de esas. Si no había volvemos otra al cosa. tema de la trilla, ya que he terminado. Los Claro, huevos. Era bueno, todo redondo. Bueno, acaba. termino las gallinas. Mi madre tenía gallinas, pero tú un huevo no te lo comías. Y si ponías un huevo, lo compartías a Sí. 2 o 3. Ay, en mi casa, El bueno, que más espabilaba, el que no- comía, y el que se no le cuidaba, no había huevo. los huevos se utilizaban mi madre, sobre todo mi madre, estoy hablando de mi madre, para comprar el aceite o comprar el azúcar, lo llevaba la tía Felisa Ah, la tía Una Felisa, tienda se que había aquí en cambiaba la entonces, Fuente. ¿verdad? y llevaba los huevos para necesidades, para el azúcar, el aceite y las cosas que hacían falta. Pero tú un huevo no te lo comías. Y Yo- se mataban, ya luego decía, Gorrino. pero yo es que tengo tantas historias también. Tú Se sí que eres mataba un más mayor. gorrino, había, por ejemplo, en casa de Ismael seguro que se mataban 2 gorrinos. En mi casa 2, sí. En mi casa 1 y no muy grande. Pero Como grande. aquello se guardaba, oye, que por invierno, en que estuvieras pasando hambre, a los chorizos no se les tocaba ni el lomo. Basilio, ¿Por qué no se les tocaba? no cuentes las penurias, cuenta lo divertido, No, hostia, no, de la porque- fiesta que se pero, montaba. A ver si sabes por qué bueno. no se les tocaba. Las penurias que... ¿Por qué no se les tocaba a los chorizos en el invierno y el lomo y todo eso? ¿Para qué? Porque vendrían Con tiempos. los Para trabajos. segar. Porque para luego verano. venía la siega, que es muy dura, y la trilla. Claro. Pero yo de eso no me quiero acordar. Yo me Había quiero que acordar de la acordarlo para fiesta Eso de la hay que contarlo matanza. todo, Ismael. Bueno, Ah, nada, la fiesta sigue ya, de la porque si no, matanza. os dejo hablar. La fiesta. Se mataba al gorrino y los nanos les tirábamos del rabo. Los chiquillos del rabo, nos decían tú del rabo y al gorrino del rabo. Y con la sangre se hacía una madeja. Y Y bueno, se yo lo asaba. hacía. Pero después asar la polaca, le quitaban de aquí la encima. Y a los nanos allí a ver cuándo se torraba aquello. Y luego la vejiga, cuando lo desollaban la vejiga de la orina, para inflarla, para por la noche explotarla. Con el culo, unas culas a los nanos allí en el suelo. Le dábamos en la pared para que cuando estaba blandita, aún, que no estaba seca, se hiciera grande. Con una caña la inflábamos. La atábamos y la dejábamos secar. Y por la noche, cuando cenaba la familia, allí en el suelo. Y los chiquillos a explotarla con el culo. Es que Aquello como si fuera un balón, se desplazaba el culo al suelo. te voy a cortar otra, Fiestones. te voy a Qué cortar, fiestones, tío. que te voy a cortar otra vez. No, Estoy cortando Pero muchas no veces. cuentes penurias, Basilio, que no, eso no, pero es que ya verás, Cuéntalo ya verás. todo. Es que Ismael está contando cosas que disfrutaba de pequeño. Yo eso no lo disfruté. ¿No hacíais la vejiga cuando tú? Yo, a ver, si yo, cuando terminé de quitar piedras, como te digo, después yo ya estaba de mulero, después de pastor. Coño, Yo no he tenido niñez aquí. Yo estoy Y disfrutando yo- ahora. Barcelona lo estoy disfrutando ahora.
Y coño, pues yo también lo hacía, pero luego me No, no, escapaba pero tú, y a jugar. pero tú Sí. tuviste más tiempo de jugar Ya, de sí, pequeño que yo jugábamos. Claro. y no igual. Pero yo es que... Yo sí, es que no me quiero acordar cuando ibas con los ovejos ya así de nieve y no podías andar por encima. Y, Bueno, si entramos con las pues, horas. cuando me iba a la fiesta llevábamos las abarcas, aquello que hay allí colgado. ¿Lo ves? Y con los piales de caqui, para no pinchar. Eso cuando Cuando- ibas a segar. Sí, cuando Y a íbamos a la labrar. fiesta Peñales ya de Carrascosa, no ¿Te ibas los a ir ponías? claro, con las, les llamábamos las playeras. Si ibas por ahí con las playeras, pues las ensuciabas y te pinchabas. Pues llegábamos a Carrascosa y antes de entrar al pueblo las escondías por allí, Y te las ponías abarcas y te zapatillas. ponías las zapatillas. Y luego por la noche, cuando acababa la fiesta, a las 2 o las 3, te ponías las abarcas y a buscar las ovejas. ¿Sabes lo que? Pero quizá una de las durezas también más duras que tiene esta tierra también son los inviernos, ¿no? Claro. Hombre, es Los que en inviernos eran invierno... duros, pero duros, ¿eh? Tú imagínate... Las nevadas que caían antes. Tú Y ahora no. imagínate, ahora por ejemplo... A perseguir los tazones y las cuinas y las forras. Otra vez me pongo a hablar porque es que son recuerdos. Con 13 años yo venía de Villaverde, allá Sí. arriba. Cuando yo llegaba a mi casa, bueno, yo no llegaba a mi casa, yo a mi casa solo venía a dormir. Porque luego yo comía en casa de él. Dije, ¿a dónde estaba? Y entonces iba con una manta y cuando yo llegaba a cenar a casa, desde Villaverde, de allá, Villaverde, mejor me acuerdo de- Debajo del gollino. la manta que traía, Pesaba más que tú. ¿sabes lo que es chupón de hielo? Nosotros le decíamos chupón de hielo. Sí, se había helado el agua. Así venía. De la que escurría. Del vapor venía. Y venía completamente. Y yo he estado más de una vez a punto de helarme. El arte. Una vez, Braulio, Sí. bueno, tú conoces a Braulio, que ahora está enfermo, se la han llevado a Barcelona, pues nos libró. Tú has ido a la Roza, ¿verdad? Bueno, verdad que sí. Sí, O señor. sea, Sí, entrar por el Roda, camino Peñalén iba al Salobre, allí había un chozo, le decíamos un chozo de monte, ¿no? Los que habían estado, dijéramos, habían estado limpiando el monte, la ropa. Igual que ahora hay collas que limpian, antes íbamos con la legona, Había- pero en el invierno, que es Sí, cuando sí. no había otro trabajo, es cuando íbamos con los forestales, que es lo que le Habían llamábamos la hecho allí roza, como limpiar, a como rozar. una cabaña, como una esta, y allí teníamos, los pastores teníamos la suerte de cuando tenías una cueva o algo, metías leña, Para que se secase. para que estuviera seca, para si te pasaba una cosa de esas. Claro. Y entonces iba que era primo hermano, era El Braulio. Perdón, Braulio, que era otra penuria, porque echabas fuego allí, como no había chimenea, salías de allí Sí. estornudando y oliendo a humo, porque una No te humedad allí. calentabas. Pero ¿sabes qué decían? Más vale humo que escarcha. Y con la manta allí. Ismael, Braulio, tú sabes que ha sido Sí, sí. más o menos, no tenía, dijéramos, Tanta... las ideas que yo tenía o la manera de actuar. Le dije, Él es que es más serio, él cuenta digo- las cosas más serias, pero digo, nos tenemos que ir a tal sitio porque había llovido, nos habíamos calado y se había arrasado, empezó a hierro había. Oye, ya no, las manos no podíamos ni andar. Y digo, nos tenemos que ir a tal sitio, al chozo aquel que sabía yo que había leña, y siempre, eso sí, siempre llevaba arterillas o llevabas cosas que... Y con el despliego lo retuerces, aunque esté mojado, lo retuerces así, seco. Lo haces como un bolo y arde, Sabía, aunque esté mojado. sabía Sí, para sí. encender y entonces encendimos allí y nos libramos de aquello. Porque si Guau. no, yo creo que nos Y la manta en el chocete, te tumbabas Pero con la así- manta y pero dejabas así un más de trocillo de una manta vez. debajo. Un O sea, trocete de manta debajo y el otro arriba. ¿Y qué pasa? Si te tapabas la cabeza, los pies te se quedaban helados. Se quedaba corta la manta. Mira que yo soy pequeño, pues la manta se me quedaba corta siempre, tío. En fin, Pero- Y quizás por eso también estas fiestas de invierno que ahora ya se han perdido, ¿no? De San Blas, la Candelaria, Entonces, Claro. Santa Águeda. Ya. Buah, Sí, Santa por eso Águeda íbamos se- con un muñeco por la puerta de las chavalas para que nos dieran dinero y huevos y todo. Y luego hacíamos un fiestón. Hacíamos tortillas, un fiestón ahí, a meterle mano a la tú chavala. has hecho más. Lo que nos dejaban. Tú has hecho más gestiones. Mentira. Sí. Cuando se le quemó la casa a la tía Felisa ahí encima al bar, Sí. vivía la tía Felisa. Y José Luis, el Bala y yo, y Evencio, Nicolás y todas las chavalas ahí. Y el Bala y yo comiendo tortilla. Y teníamos melocotón en No albiva. me acuerdo. Y ya la Rosa y todas ya con y el Bala y yo comiendo. Esta no nos deja el melocotón. El Bala se sacó el chirolo, ¡pum! Adentro del melocotón. Ya no comió nadie el melocotón. No me Sí, digas vaya que hizo eso. En ¡Buah!
el Ismael se ha criado en otra época diferente. Claro. Unos peliculones, unos Pero historiones. sí que había hogueras para todos, Sí, ¿no? sí, Esos bueno, días. Las Robábamos la hogueras leña. se hacía la leña y los Claro. cestos, lo que estaba viejo se llevaba a A quemar. San Julián Canastero las Sí, canastas viejas. todas las cestas viejas que había. No tiene aquí en Torre ningún. ¿Dónde se hacían las hogueras? ¿En las puertas de las casas? No, aquí en la iglesia, aquí al lado de la iglesia. en el rinconcito de la iglesia, los escalones que suben a la iglesia. Esa ahí era en la ese principal, rinconcito, ahí pero está. luego se hacía por Nah, barrios. pocas, alguna Allí que en mi otra. barrio sí, O sea, era en San Julián, ¿no? Sobre San todo Julián, para- todos San los- Águeda, todos. San Antón. todo eso. Para los Pues, animales. si el caso es que era montar fiesta. Ibas a pedir leña, no te daba nadie. Cuando se acostaban los abuelos, todos los rimeros para allá. Claro, es que costaba mucho traerla con los Nah, niños desde la como mesa. los rimeros estaban fuera de la casa, al otro día a robar gallinos para atorrarlos allí. Robábamos algún gallino y atorrarlo allí en la hoguera. Buah. Y conejos, los culipardos ibas a robar un conejo y estaban por allí unos zarpazos, unos botes, no pillábamos ni... Y qué historiones. Y había Oye, música esos días, Vamos a ¿no? dejarla Sí. hablar. Vamos a dejarla Sí, hablar. no, a la ya, Ino. sí, yo. A la Ino, Sí, alguno dejamos que hablar. sabía tocar No, no te algo la preocupes. guitarra y poco más. Cantábamos el mayo Los a la mayos Virgen. iban Los por mayos se la cantaban. puerta. y luego a las chavalas. Te cantaba. A mí nos una vez picábamos. tan solo, antes de irme a Valencia, una vez me cantaron el mayo. ¿Eh? Sí, no me acuerdo yo, Cantar iban el por mayo puerta era- y el chaval que le gustaba a la chavala que había en esa casa, 100, 200, lo que pues pasa que los otros les empujaban a ver cuál daba más dinero. Pero Y a mí me también había tocó uno picaresca. que no me gustaba. ¿Sabes? Y mi ¿Sabes? madre me dice, claro, luego hacían baile y hacían una merienda. Había que con los bailar huevos con que la había malla. recogido, había que Claro, bailar con los mayos. Y yo le digo a mi madre, pues yo no voy a bajar, porque a mí no me gusta. Muchacha, que tienes que bajar, que yo no voy a bajar. Y ya no sé, bajaría, pero era la única vez, Lo pero que pasa sí. que éramos me muy acuerdo. malos, porque cuando sabíamos que una chavala le gustaba a uno, todos, La- todos pujábamos ahí para para que que- subiera. Que subiera el dinero Para tener hacer más dinero. Era como Sí. una subasta que se hacía. Sí, con la Sí. subasta, eso me Tú, acuerdo a ti yo. te interesaba, por ejemplo, para bailar con una chica, pues intentaba subastar más que el otro. Primero se le Para cantaba quedarse a la con Virgen. ella. Luego a lo mejor a ella no le Tenía gustaba que bailaras tú con ella, porque claro, es que tú Claro. tenías el gusto de ella, pero a lo mejor ella Pero no. ella no, lo que me pasó a mí Eso que era me así. echaron, a mí no me gustaba. Claro. es que Pero bueno, pues, eso era así. pues bailaría, no me acuerdo, pero algo bailaría. Sí. Y luego, y no, sobre todo en estas fiestas que hablábamos de invierno, ¿no? De donde se hacían las hogueras y este tipo de celebraciones, ¿ya se han perdido ahora mismo? Sí. ¿O se siguen celebrando? Aquí no. Aquí ya. Aquí Aquí se ya ha se ha perdido perdido. mucho, claro, ten por cuenta que aquí no queda gente en invierno. En invierno no. Ahora, aquí, por ejemplo, la otra noche cuando se hizo la cena, ahí no se Estamos cabía. todo el pueblo. Ahí no se cabía. Claro. Pero ahora cuando pase, cuando llegue septiembre aquí, o a partir de septiembre aquí, ahí ¿qué Ya. quedan 12, Ya. 12 personas. Sí, Poco nada, más. Hay 4 casas abiertas. 2 o 3 casas, no hay más. que no, Es una La gente yo le he dado vive, muchas vueltas como reinventar los pueblos y ahora he tenido algunas conversaciones y es posible que con el trabajo, con el Sí. teletrabajo, es Ah, eso posible sí, que con el teléfono. me hablaba esta persona conmigo que es posible que dentro de 10, 12, 15 años tengamos algo de vida aquí. Mm. Claro, un albañil, un carpintero no va a poder tener No. segunda residencia por los precios, pero un administrativo, un ejecutivo Mm. va a poder permitirse el lujo de tener una segunda residencia en la España vaciada. Y ahí es posible, esta persona que hablaba yo con él, es posible que resurja. O sea, al- que la creéis que España. hay posibilidades, ¿no? Aquí, Eso es lo que me decía esta persona. aquí va el Salobre tiene la ventaja que no tienen quizás la mayoría de toda la serranía, de que la gente joven le gusta venir. Ujú. Le gusta venir. Yo, por ejemplo, yo he venido. Yo llegué a Barcelona en el 62, después de estar en Francia, porque yo sí tengo contacto la historia. Entonces, mis hijas han venido todos los años aquí y les gusta venir. Y como yo, por ejemplo, Los Ismael, míos, igual. aquí Hino. Entonces, ¿por qué Valsalobre se mantiene ahora? A pesar de que los que hay aquí, dicen, bueno, los que están aquí. Si los que estamos fuera, mis hijas o los Los hijos de quisieran ellos, venir, no claro. vinieran, esto había desaparecido.